Hola, yo soy Dado y en este video veremos cómo hacer counter a todos los DPS de Overwatch 2. Empezaremos con Ashe, un héroe con un rango de disparo largo que necesita mucho espacio para sacar su mayor provecho. Héroes que pueden adentrarse a peleas son demasiado fuertes contra ella y recortar su espacio es realmente importante. En la parte de tanques vas a querer usar a D.Va, Winston, Wrecking Ball y algunas veces a Doomfist, para evitar que dispare libremente desde terreno alto y meterle presión siempre que sea posible. En la sección de DPS vas a querer usar a Genji y Tracer, porque fácilmente puedes aparecer en su cara y meter mucha presión para eliminarla. Si no puedes hacer eso con Genji o Tracer, puedes intentar también un héroe de largo alcance como Widowmaker o Hanzo, y puedas atacarla desde a lo lejos. Ahora, los mejores soportes para lidiar con ella es Ana, ya que puede usar el dado para dormir a Bob y puede ser un héroe que puede ayudar mucho a su equipo aún estando cubierto de Ashe debido a su alcance. Después, Kiriko y Lucio. Son tus mejores opciones porque Kiriko puede hacer gran daño a distancia y fácilmente cancelar el daño de la dinamita, mientras que Lucio puede fácilmente ayudar a su equipo con su velocidad para meterle presión y acortando espacios. Bastion tiene un alto daño y puede parecer muy tanque en su forma centinela, pero es extremadamente débil cuando está fuera de ese modo. Tanques como Roadhog pueden ser muy fuertes para inhabilitar a Bastion, siempre que esté fuera de su modo centinela, pero tienes que tener mucho cuidado como Roadhog que no te sorprenda, o utilizar tu gancho en cuanto cambia a modo centinela. D.Va y Orisa son los héroes más fuertes contra Bastion en la mayoría de los escenarios, porque la mayoría del tiempo podrás ignorar su modo centinela o usar tus habilidades para comerte ese daño o salvar a tus compañeros. En la categoría de DPS, casi cualquier héroe con un daño explosivo puede molestar a Bastion antes o después de su modo centinela. Héroes como Sojourn, Hanzo, Soldado 76, Pharah y Echo son perfectos para lidiar con Bastion y vas a querer utilizar los terrenos altos para tener ventaja sobre él y eliminarlo fácilmente, cuando salga de su modo centinela. Como soporte no deberías pensar mucho en Bastion, pero Lucio es muy buena opción para darle esa velocidad extra a tu tanque para esquivar el modo centinela de Bastion. Ana también es muy buena, obvio por su anti-healing y su dardo para detener a Bastion una vez que entre en modo centinela. Cassidy está más cómodo en situaciones de corto alcance, entonces héroes como Roadhog pueden molestar fácilmente a jugadores que se sobreextienden con Cassidy. Uno de los héroes más fuertes contra Cassidy es Orisa. Es un héroe bastante difícil de matar y puede eliminar a Cassidy fácilmente si está cerca. Con los DPS puedes hacer counter a Cassidy con héroes de rango como Hanzo, Soldado, Sojourn y Widowmaker, que son perfectos para sacar distancia y eliminar a Cassidy cuando quiera molestar a tu equipo. Del lado de los soportes, Kiriko es un héroe ideal para salvar a tus compañeros de su granada magnética. Moira también es muy buena opción para esquivar su granada y salir de situaciones cuando el enemigo está siendo demasiado agresivo. Echo es un héroe que siempre va a querer estar en el aire cada que pueda o en terrenos altos disparándote desde arriba. Los tanques para lidiar con Echo son Roadhog, Sigma y D.Va. Con Roadhog vas a buscar usar tu gancho para sacarle del cielo cuando puedas y si tiene una Mercy, enfócate primero en matar a la Mercy. Con Sigma también vas a querer estar constantemente molestando a los soportes de Echo y presionar a Echo con su disparo principal, y la roca siempre que esté visible. Con D.Va es exactamente lo mismo que Sigma, solo que necesitarás tener cuidado de que no te ataque con sus rayos si estás por debajo de mitad de la vida. Para DPS hay muchas buenas opciones para poder lidiar con Echo, pero lo mismo, si tiene una Mercy tendrás que matarla primero antes de enfocarte en Echo, porque si tiene esa curación constante va a ser casi imposible que logres matarla. Puedes usar a Ashe, Widowmaker y Sojourn. Estas son las mejores opciones para lidiar con Echo. Para soportes, si sientes que tus DPS no están haciendo nada, Baptiste puede encargarse fácilmente de Echo y Mercy por su cuenta. Ana también es una muy buena opción para meter presión cuando está en el aire, y si eres muy buena lanzando el dardo, más que mejor para lidiar con ella cuando utiliza su ultimate. Genji es un héroe de cerca que busca adentrarse a matar a los débiles del equipo. Para tanques, Roadhog es una muy buena opción para hacerle counter si está siendo muy agresivo. Su ultimate también puede hacerle counter a Genji alejándolo de tu equipo. Sigma es otro buen counter para Genji y su ulti, ya que la ultimate y la roca de Sigma pueden detener a Genji de que se acerque a tu equipo. Orisa también es muy bueno contra Genji, pero no tiene lo suficiente para presionar a Genji como los otros dos tanques. Si se mantiene en terrenos altos, los DPS que puedes utilizar son Cassidy, Junkrat, Sombra, Torbjorn y Tracer. Son muy buenos para quitarle espacio a Genji y eliminarlo si aparece en tu cara. Para los soportes, Lucio o la ultimate de Zenyatta son demasiado fuertes contra Genji y pueden negar completamente la ultimate de Genji, pero si estás jugando Zenyatta tienes que tener mucho cuidado de que busque acercarse a matarte antes de tirar tu ultimate.
Kiriko y Moira son muy buenas opciones, también para negar la ultimate de Genji y mantenerse vivo cuando presiona a tu equipo. Hanzo es un héroe de medio y largo alcance con un daño bastante alto que tiene una alta movilidad vertical. Para hacerle counter a Hanzo vas a buscar quitar espacios en terrenos altos y aparecer en su cara para que no pueda atacar a tus compañeros. Tanques como D.Va, Doomfist y Winston pueden fácilmente recortar espacios en terrenos altos y detener a Hanzo a atacar a tus compañeros desde arriba. Para héroes DPS, cualquiera que tenga facilidad de acercarse o generar un daño alto de la distancia es una muy buena opción, como lo pueden ser Hanzo, Ashe, Widowmaker, Sojourn y Soldado. Funcionan perfectamente contra Hanzo. Héroes como Pharah y Echo también son fuertes contra Hanzo porque pueden volar alrededor y Hanzo puede pasarla muy mal disparándole a héroes que tienen mucha movilidad en el aire. Como soportes, deberías tener mucho cuidado al enfrentarte a Hanzo en terrenos altos. Kiriko, Baptiste y Lucio son muy buenas opciones para controlar terrenos altos contra jugadores de Hanzo, así como negar su ultimate con sus habilidades defensivas. Junkrat busca pequeños espacios para sacarle el mayor provecho a su disparo principal. Cualquier héroe que pueda tomar terrenos altos fácilmente será un buen counter para Junkrat. Para tanques, D.Va es demasiado buena para lidiar con Junkrats y su matriz defensiva sirve demasiado para proteger a tu equipo en cuartos pequeños donde Junkrat está spameando su disparo. Roadhog también es un muy buen pick contra Junkrat, porque usualmente los Junkrat agresivos pueden ser negados por Roadhog fácilmente ya que puede usar su gancho y eliminarlo. Finalmente, Orisa es bueno lidiando con Junkrat en mapas pequeños, ya que tiene la posibilidad de ignorarlo y empujar rápidamente hacia el objetivo como normalmente lo haría una D.Va. En cuestión de DPS, Pharah y Echo son las mejores para eliminar a Junkrat, ya que tienen la facilidad de evadir sus habilidades estando en el aire. Héroes de largo alcance como Hanzo, Sojourn, Ashe, Soldado y Widowmaker también son muy buenos para enfrentar a Junkrat y como soporte siempre vas a buscar estar en terreno alto si hay un Junkrat. Kiriko, Mercy, Lucio y Baptiste son muy buenos para evadir minas y trampas de Junkrat, en general lidiando con un Junkrat. Mei es muy similar a Junkrat porque es muy buena también en espacios pequeños y puede molestar a tu equipo muy fácilmente. Tanques con mucha movilidad como D.Va, Winston y Doomfist pueden fácilmente escapar de Mei, pero se les puede complicar un poco matarla. Roadhog es una muy buena opción para lidiar con Mei, pero debes tener cuidado en cuanto la enganches ya que seguramente se protegerá y no debes recibir ningún anti-healing en esa situación si es que hay una Ana en el equipo contrario. Así que Roadhog lo pondremos como un semi-counter. Orisa considero que es el mejor héroe para negar a Mei de hacer daño y de querer separar al equipo. Todo lo que tienes que hacer es que si te ponen una pared detrás, usas todas tus habilidades para dar la vuelta y romper la pared o simplemente sobrevivir en lo que tus compañeros rompen el muro. Para DPS pueden aprovecharse el corto alcance de Mei usando terrenos altos y héroes de largo alcance, como Ashe, Cassidy, Echo, Pharah, Hanzo, Sojourn y Soldado. Son muy buenos picks contra Mei y para soportes Lucio. Lucio es muy bueno para darle la movilidad al equipo de alejarse de ella. También Kiriko y Baptiste son muy buenos porque pueden escalar o saltar la pared para curar a los compañeros. Pharah es muy similar a Echo, pero deberías jugar un poco atrás y en un lugar más seguro. Tanques como D.Va y Sigma son muy buenos lidiando con Pharah y su spameo constante. Pueden devolverle el daño en la mayoría de las ocasiones. Orisa está bien lidiando con Pharah, pero la mayoría solo la ignoran y esperan que su equipo haga algo sobre ella. La jabalina de Orisa puede cancelar la ultimate de Pharah. Con los DPS cualquiera de largo alcance está bien, como Widowmaker, Ashe, Cassidy, Soldado y Sojourn. Al igual que con Echo, si Pharah tiene una Mercy, habrá que enfocarse en la Mercy primero antes de eliminar a Pharah. Ahora, para los soportes, Mercy es realmente buena contra Pharah ya que puede potenciar a sus DPS y asegurarse de que puede eliminarla rápido, y al mismo tiempo evadir fácilmente los ataques de Pharah en el aire. Baptiste también es asombroso contra Pharah porque al poder saltar y evadir el daño de Pharah puede dispararle y hacerle un daño considerable. Moira también es una opción decente por la facilidad de evadir sus disparos también. Reaper es un héroe de corto alcance que siempre busca pelear demasiado cerca pero solo tiene una habilidad defensiva y usualmente si estás al pendiente de los tiempos de esa habilidad puedes eliminarlo fácilmente. D.Va es un excelente counter para Reaper, porque puede fácilmente recortarle terrenos altos, así como impedir que mate a sus compañeros de manera sencilla. Sigma es un buen counter también porque con su roca puede negarle espacio y así forzar su habilidad defensiva. También puedes comerte todo el daño de Reaper y sobrevivir a todos sus ataques básicamente. Reinhardt es otro buen héroe contra Reaper pegándole de cerca y superar el daño de Reaper con su armadura y martillo. Por último, Roadhog puede fácilmente matar a Reaper de un tiro, pero no tiene otra forma de hacerle counter una vez que gastes el gancho, así que ten cuidado al jugar Roadhog. Para DPS, Pharah, Echo, Tracer, Junkrat,
Torbjorn, Soldado y Ash son muy buenos héroes para estar lejos de Reaper y hacerle daño a la distancia. En la sección de soportes, Baptiste, Kiriko, Lucio y Moira son perfectas opciones para escapar y lidiar con Reaper cuando se acerque a ti y a tus compañeros. Soldado 76 es un héroe que puede mantenerse bastante en pelea con daño fuerte ocasional por sus cohetes. Hacerle counter a Soldado es como con Ash, donde buscas recortar espacios y aparecer en su cara. D.Va, Winston, Doomfist y Wrecking Ball son muy buenos para quitarle el terreno alto a Soldado y recortar espacios. De esta manera puedes evitar que le dispare a tus compañeros. Por otro lado, Roadhog y Orisa son muy buenas opciones para sobrevivir fácilmente a su daño y aún así devolverle daño y meterle presión en todo momento. Por el lado de los DPS, Genji, Cassidy, Reaper, Tracer y Widowmaker son muy buenos picks contra Soldado, ya sea que lo presiones o ataques de lejos con Widowmaker, y como soportes, Lucio y Zenyatta son buenos contra la ultimate de Soldado, pero Zenyatta puede ser destrozado fácilmente por Soldado. Sojourn es un héroe de media y larga distancia con gran movilidad, así que necesitas quitarle espacio a Sojourn siempre que sea posible. D.Va, Winston, Wrecking Ball y Doomfist son buenas opciones contra Sojourn, y buscarás estar en su cara deteniéndola de hacer daño a tus compañeros. Orisa está bien como otra opción porque puede sobrevivir bastante contra Sojourn, pero necesitarás mucha ayuda de tu equipo y más que nada por lo tanque que eres, para Sojourn le resultará más fácil cargar su rayo. Para DPS, Tracer y Genji son buenas opciones para quitarle espacio, así como para perseguirla cuando usa su deslizar. Si se te dificulta alguno de estos dos héroes, pueden utilizar héroes como Soldado, Cassidy o Ash para molestarla antes de que use su rayo y poder matarla. Como soporte, la mayoría del tiempo es mejor esconderte de ella, ya que con su rayo le será muy fácil eliminarte. Lucio, Moira y Kiriko son muy buenos picks. Con Lucio y su velocidad puedes recortar espacios y empujarla de nuevo a una posición de peligro después de que usa su deslizar para huir. Sombra es muy fácil de hacerle counter. Solo necesitas un alto daño y héroes como D.Va y Orisa son buenos para lidiar con Sombra. D.Va puede salvar fácilmente compañeros y descubrir a Sombra simplemente disparando al azar por el mapa. Orisa puede ignorar a Sombra hasta que se descubra, lanzarle la jabalina y forzarla a que se vaya. Estos dos tanques no tienen por qué preocuparse después de ser hackeados, ya que D.Va puede volar y utilizar su matriz, y Orisa con usar sus habilidades defensivas va a estar bien. Para DPS, Hanzo, Cassidy, Pharah, Mei, Torbjorn y Tracer son excelentes picks para lidiar con Sombra. Vas a querer guardar tus habilidades con más daño después de que hackea a alguien y rápidamente atacarla con todo para forzarla a que salga de la pelea y su hackeo no sirva de nada. Para soportes, Baptiste, Kiriko y Moira son buenas opciones porque pueden salvarse a sí mismos, así como ayudar a sus compañeros si son hackeados. Symmetra es un héroe débil pero con un excelente daño a corta distancia. Puedes eliminarla fácilmente con varios héroes y de manera rápida destruir sus torretas e ir directamente por ella. Como ella busca bastante espacio para posicionarse, tanto ella como sus torretas, necesita acercarse también para generar un daño importante. Para esto, Reinhardt, Orisa y Roadhog son muy buenas opciones para molestarla y derrotar a Symmetra. Tracer, Soldado, Cassidy, Mei y Pharah son buenas opciones para batirla o simplemente salir de su rango de daño. Como soporte, nunca deberías preocuparte por Symmetra, pero Lucio permite a sus compañeros molestarla de una manera rápida. Pero en cambio los soportes con poca movilidad van a tener problemas si Symmetra está constantemente teletransportándose detrás del equipo, así que asegúrate de tener cuidado en dónde estás posicionado. Torbjorn es un héroe de medio alcance, con poca movilidad y una torreta. Es comúnmente counterado por héroes de largo alcance. En la sección de tanques, Doomfist, Sigma, Roadhog, Orisa y D.Va son buenos tanques contra Torbjorn. Siempre vas a buscar enfocarte en su torreta primero antes de buscar matarlo. Hanzo, Jongrat, Pharah y Echo son muy buenos héroes que pueden destruir a Torbjorn y su torreta desde una posición segura. Ana, Kiriko y Zenyatta son buenos picks para lidiar con jugadores molestos de Torbjorn utilizando su rango de la misma manera. Tracer tiene muy poca vida, pero su daño y movilidad es una locura. Utilizar tu máximo daño o matarla de un solo tiro va a ser la mejor manera de lidiar contra Tracer. Sacando distancia y usando movimientos verticales es una forma de derrotarla también. Orisa, Roadhog, Sigma y D.Va todos son buenos para atrapar a Tracer y derribarla con sus habilidades. Como DPS, sacarle distancia es muy importante. Cassidy, Soldado, Torbjorn, Pharah, Echo y Tracer son muy buenos counters contra Tracer. Para soportes, Baptiste, Kiriko,
Lucio y Moira pueden escaparse de Tracer en la mayoría de las situaciones utilizando terrenos altos cada vez que sean molestados por ella. Por último, Widowmaker es un héroe muy dominante en largo alcance y puede ser fácilmente countereada quitándole espacio o igualmente atacándola por un sniper. Doomfist, Wrecking Ball, Winston y Diva son muy buenos para pushear a Widowmaker y no permitiéndole que ataque a tu equipo. Genji y Tracer cumplen el mismo objetivo que los tanques, quitarle espacio y molestándola lo suficiente para que no ataque a tus compañeros. Hanzo, Sojourn y la misma Widowmaker son buenos héroes de largo alcance para poder lidiar con Widowmaker, pero en estos casos donde utilices una Widowmaker también, tu posicionamiento será el diferenciador para ganar estos duelos. Para soportes, Kiriko, Moira y Lucio pueden de una manera fácil evadir su mira e incluso matarla si se le da la oportunidad. Cuando te enfrentes Widowmaker contra Widowmaker siempre vas a querer buscar tener en la mira a la Widow enemiga y derribarla lo más pronto posible. Como soporte, siempre que te enfrentes a una Widow solo intenta no estar en su campo de visión a toda costa o intenta pushearla para matarla. Esto fue todo para los counters de DPS, yo soy Dado, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video.